abrazo fraternal a todos ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Este es su programa Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Y aquí conmigo la doctora Jenny Orejuela, que llegó de dictar conferencias y de vacacionar. Casi no vuelvo, ¿no? Casi no vuelves, pero fue muy rico saber que volvías. Y hoy vamos a desarrollar el episodio 3 del tema que venimos hablando: divorcio, cesaciones, nulidades y todo lo que se desenvuelve en esa tercera causal. Y llegaste a tiempo para hablar de esa tercera causal que tiene que ver con la violencia, con el maltrato, con la infamia de la violencia vicaria en el seno del hogar, pero también para advertirle a las chicas y a los chicos y a los papás que cuiden el alma de sus hijos, que los orienten, que los guíen en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Las últimas noticias son desgarradoras. Una niña que aparece con un puñal, con una estaca, como si que estuviéramos hablando de los vampiros, de las historias vampirescas. Terrible. Aparece muerta y su compañero también. Otros casos de violencia feminicida. Y violencia también desde los ataques terroristas, porque hasta los incendios, no solo los ataques terroristas, sino los incendios de los que hemos sido víctimas. Imagínense ustedes lo que está pasando. Nuevamente la convocatoria para que nos acerquemos a Dios, porque es la única respuesta, la única solución, la única verdad, la única esperanza. Doc, estamos en tiempos tan oscuros, tan álgidos, donde es tan importante que nuestra casa sea un refugio. Yo nos saludé a los televidentes, buenas tardes. Por acá estoy nuevamente con usted, con el doctor Gilmar, los habíamos extrañado, pero estamos aquí nuevamente porque queremos aportar de lo que Dios nos ha dado con ustedes. Como tú dices, la casa debe ser un refugio de paz. ¿Saben cuándo se daña una relación? Cuando el hogar no es hoguera, no tiene calidez. Cuando es un conflicto permanente, cuando hay muchas quejas y no hay diálogo, y no hay comunicación efectiva, eficaz. Y cuando hay violencia sistémica. Exactamente. Y esa violencia que se manifiesta en un silencio que a veces es destruidor, pero a ese silencio se llega a veces cuando la persona no tiene ya nada que decir, porque ya ha soportado todas las violencias, y entonces esa persona inteligentemente a veces prefiere quedarse callado, pero hay ese silencio de la tortura, ¿no? Del desprecio, que ese es un maltrato muy eficaz. Y es una de las violencias que hay más invisibles, y aunque no se le ve a la persona un golpe o no se le ve el ojo morado o colombino, como decimos acá, pues es una forma de violencia invisibilizada y que es tenida muy poco en cuenta. O sea, no se tiene en cuenta porque la persona a veces calla. Por eso la importancia del peritazgo, porque el perito va a lo que no se ve reflejado en el cuerpo de la víctima, llámese hombre o mujer. Hemos tenido cientos de casos examinados de víctimas hombres y de víctimas mujeres. Y hemos tenido los casos de la violencia vicaria, la instrumentalización de los hijos para destruir al otro, para dañarlo. Y la violencia vicaria desde el ejercicio abusivo del aparato judicial para constreñir, para arrinconar, para destruir al otro, dañarlo y acabar con sus posibilidades. Y queremos, apreciados televidentes, que ustedes conozcan bastante, porque aunque hasta mayo de este año apenas estaban lanzando la violencia vicaria,
para incluirla en el aparato judicial. No tengo todavía noticias de eso, pero existe. O sea, la violencia vicaria es la que se hace un cónyuge que se está separando contra los hijos, a ejercer algún tipo de mal o de violencia para hacer sufrir a su expareja. Pero tan solo no es solo con los hijos, también puede ser con una mascota. Con la mascota o con los parientes, o con los hasta el segundo grado de consanguinidad. Cercanos. Y lo vimos en el caso famoso del niño Gabriel, el niño que es asesinado por su papá, que lo lleva a un hotel por allá en el Tolima y allá lo mata para dejar una huella indeleble, producir un sufrimiento del cual no se recupera fácilmente la víctima. Total. Y deja un informe en una USB, en una memoria USB, deja las indicaciones para hacer tanto daño. Es una maldad que se ve reflejada en un comportamiento que se puede examinar desde la pericia, un comportamiento sistémico e histórico. Es una maldad que se ve reflejada en el falto del compromiso parental también, porque es ese padre que utiliza ese recurso positivo del amor a los hijos, entre comillas, para destruir al otro, y solamente aparece cuando tiene la oportunidad. Es decir, no le doy el permiso de salida del país para que se vaya con el padre o con la madre para hacerla sufrir y no dejarla salir, y si sale sin el hijo, y así va a sufrir. Bueno, eso se convierte en un círculo de maldad, y esa violencia vicaria se puede diagnosticar en una pericia y se puede elaborar el pensamiento complejo concretizado en la pericia a través de las evidencias que recoge el experto, en este caso la doctora Jenny y las trabajadoras sociales, que nos van a dar cuenta de cómo funciona ese sistema familiar, cuál es la contribución de cada uno de los padres y cómo se han comportado con los hijos. Y ahí es importante, mi doc, hacer ese peritazgo cuando la persona está, antes de entablar, por así decirlo, la demanda. En eso los asesora muy bien usted. Hay personas que dicen, ay, ¿por qué nos quieren hacer eso? ¿Será que nos quieren sacar más dinero? Oigan lo importante, porque es que los casos que se han manejado por medio del peritazgo casi que siempre salen avante. Es un 100%. Pero cuando no se hace, doc, usted sabe lo que ocurre. Sí, cuando el peritazgo no se ha hecho, la prueba, el manejo de la prueba, sobre todo los hombres, a los hombres se les recomienda. Acuérdense que hay un concepto de enfoque de género y de protección de la mujer. Entonces, a los hombres que son víctimas, a ellos más se les recomienda hacer los peritazgos. ¿Y sabe por qué? Y hemos tenido muchos, ¿no? Y hemos descubierto. Pero ¿sabe por qué pasa eso, doc? Y apreciado usted televidentes, porque es una forma de violencia muy invisibilizada. A los hombres les da vergüenza decir que son víctimas de violencia por parte de su pareja. Entonces ellos callan. Y regularmente la violencia que sufre el hombre es una violencia de carácter moral, es una violencia de carácter psicológico, es una violencia de carácter económico también, es una violencia sexual, porque se utiliza la vagina como negocio. Si tú no me, como dice la canción, que si tú no me das de esto, yo no te doy de esto. Esa no la he escuchado. Se manipula al otro, ¿sí? Y se lo hace sufrir. Se lo hace sufrir, privándolo del goce y las delicias de la intimidad. Y eso resquebraja la unidad marital. Y entonces se convierte en un acto de tortura y de maltrato. Es verdad, y no solo eso, sino que también hay que tener presente que desde la manipulación
se puede ejercer mucha violencia, porque no solamente se va a manipular, Doc, al esposo, sino también a los hijos. ¿Sabían ustedes que es violencia intrafamiliar cuando yo degrado a mi esposo frente a sus hijos y empiezo a estigmatizarlo y a decir, es que él no sirve para nada, pero mírelo, y a coger los hijos como si fueran los consejeros o para hacer catarsis, que es yo quejarme de todo lo malo que tengo de mi pareja con los hijos porque los estoy coaccionando para que no lo quieran? Y es un daño inimaginable el que le causa ese padre o esa madre a ese hijo. Es una cosa monstruosa. Y yo siempre digo, cuando estoy en la consulta, y entonces casi siempre atiendo al grupo, al núcleo familiar, doctor, y entonces vienen y me dicen los niños, es que mi mamá se la pasa hablando mal de mi papá, que mi papá hace esto, que... Entonces cuando yo hablo con esa mamita, le digo, no hables mal del padre de tus hijos, y me dice, ay, ¿por qué usted lo está defendiendo? No, estoy protegiendo a tu hijo, porque hay una carga psíquica y un daño psíquico desde ese mismo instante. Y esa alienación parental que produce ese padre vengativo, porque no es otra cosa lo que hace, vengarse del otro para separar al hijo. Total. Y dañarlo, y dañar la imagen del otro padre. Y la destrucción cree que le está haciendo daño al otro padre, ¿no? Ese sufre un poco, un tiempo corto, y después va y se consigue otra persona y con eso aparentemente cura el dolor. Pero el daño le queda es al hijo. Miren la tortura que le producen a sus hijos. Pero no solo eso. Cuando yo hablo de este tema, apreciado televidente, le digo, cuando usted habla mal de su cónyuge, sea o no sea la verdad, usted le está colocando una X en la espalda a su hijo. ¿Por qué? Porque ese hijo luego, a futuro, cuando sea un adulto, no va a poder tener un proyecto de vida consolidado y va a tener muchas situaciones de malestar, de relacionarse con su pareja. Entonces, si usted quiere que su hijo, ¿quién no quiere uno tener hijos felices, con un proyecto de vida en curso, con una buena pareja? Allí estás construyendo la infelicidad de tu hijo. Total. Cuando tú estás haciéndole ese daño a tu hijo, estás construyendo su futura infelicidad y estás reproduciendo en él lo que tú tienes. Exacto. Estás modelando a tu hija o a tu hijo para destrucción de un futuro hogar, para generar familias frustradas hacia el futuro. ¿Qué estás haciendo? De allí que este tema sea tan interesante y que podamos hablar muchas horas, porque ya llevamos la serie 3 de divorcio y estamos hablando prácticamente del mismo tema: violencia, maltrato, incumplimiento de los deberes. Pero fíjate que conversar como lo hacemos, para que la gente tome conciencia de que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, nos lleva a decirle a la gente, mire, acudan a hacer los peritazgos cuando tengan conflictos de familia que se resuelven a través de la figura remedio o sanción de esos procesos que cunden o que apuntan a darle un fin a una relación que es dañina para los hijos y para los cónyuges o para las parejas, porque hoy tenemos que hablar en términos más amplios. Yo les contaba en la sesión pasada cómo yo había sido el representante del pueblo cristiano, protestante y evangélico de Colombia en una decisión que tomaba la Corte Constitucional cuando hablaba de establecer, institucionalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces yo fui la voz de los protestantes, de los cristianos, diciéndoles que el modelo de Dios es único. Ahora, la Corte decidió, la Corte le ordenó al legislativo colombiano legislar sobre el tema. El tema es cultural, absolutamente cultural y político además. Entonces nos queda acatar la ley y eso sí, respetamos todas las concesiones, aunque no las
compartimos, las respetamos y en algunos casos si nos toca ayudar y defender personas que sufren violencia porque la También, sufren y es una bastante. violencia muy agresiva también. Claro. Entonces me preguntaba alguien de la comunidad LGTB, ¿cómo le llamamos a la violencia que ejerce una mujer eróticamente inclinada hacia las otras mujeres, pero siempre asume el papel de macho? ¿Cómo le llamamos a ese tipo de violencia? Intrafamiliar. Es la misma violencia. Es la misma violencia intrafamiliar. Total. Es la misma violencia de género. Género. Es que cuando hablamos de género, no solamente pensar en el género femenino, No. porque eso es discriminar. Claro. Y tenemos que ir más allá en procura de constitucionalizar todos los conceptos. Y nuestro deber siempre es ayudar a las personas vulnerables, independiente de su raza, género, de sus creencias. Nosotros no podemos negarle la ayuda a una persona que esté como víctima. Sí, entonces me planteaba, ¿no? Porque me decía, ¿no? Es que en esta comunidad se ve mucha violencia. Bastante. Porque hay una objetivización de la persona. Entonces la pareja cree que la otra es un objeto. Lo mismo pasa con las parejas. Lo mismo. Lo mismo, es una complejidad. La misma dinámica. Es la misma dinámica, solo que una dinámica es la dinámica original del diseño original de Dios. Okay. Y la otra dinámica es cultural, absolutamente cultural y política. Una cosa importante que me gustaría compartir en este momento es, usted se ha dado cuenta, Doc, y apreciados televidentes, de la cantidad de neurosis que hay hoy en día en el mundo y de angustia, ansiedad generalizada, poca tolerancia a la frustración, aparte del poco control de nuestras emociones. ¿Sabe por qué se ejecuta eso? Porque resulta que están incluyendo culturalmente, no solamente en Colombia, estoy hablando del mundo entero, es global. Le están diciendo a niños en las escuelas, en España, este artículo lo leí en un diario de España que me gusta leer mucho, de salud mental, y entonces ahí decía, doctor, que allá están educando a los niños para que ellos se masturben desde a una niña, como paran a una niña de 8 años frente a un espejo, porque lo están supuestamente educando en el conocimiento de su cuerpo y la autoestimulación. Imagínese un niño de 8 o 10 años estimulando su propio cuerpo a esa edad, cuando debería de estar aprendiendo a ser niño, a usar ese tiempo para relacionarse con sus pares, jugar, tener conocimientos didácticos, pero lo están incluyendo en esa parte sexual. ¿Usted qué cree que pasa? Lo están precipitando a una vida en una etapa que no corresponde. Lo están coaccionando, y ese niño, ¿usted qué cree que cuando llegue a la adolescencia de qué va a sufrir? Pues de ansiedad generalizada, va a tener una situación, neurosis. Inclusive puede tener cierta culpabilidad. El estrés postraumático se le puede dar por eso, porque está en contra de todos los principios que debemos de las enseñanzas, no adoctrinarlos, sino de tener algo relacionado con el principio bíblico, pero eso lo dejaron de lado. Entonces ahorita ellos se creyeron más sabios. Por eso la ruina de esas sociedades, cada día ellos ya saben que están perdidos. Entonces usted no le puede decir a un niño, si usted lo impulsa, lo hipersexualiza, lo erotiza, eso es como uno despertar un león dormido. ¿Cómo lo aquieto luego? Entonces todo tiene que ser en su tiempo, no es que seamos unos mojigatos. Es por eso que en diálogos pasados tú le decías a la gente cómo saber que un niño ha sido objeto de abuso sexual o de trato sexual a través de actos sexuales abusivos, porque hay una manifestación de hipersexualización del menor. Okay. El menor que ha sido abusado entra en ese mundo, ese portal que le abrieron esos
corruptores, esos perpetradores. Total. Entonces, eso que estás contando de que está pasando en la sociedad española es muy triste y eso lo quieren globalizar. Sí, claro. Y al que no se acoja a todo ese tipo de sistema diabólico, por supuesto, Total. lo tratan de retrasado, de retrógrado, de falto de cultura, ¿sí? Pero nosotros le decimos a esta sociedad política de Colombia que hay que repensar, que hay que volver a Dios. Mire lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Canadá es monstruoso. En Canadá es monstruoso lo que está pasando. Entonces, tenemos que volver a llevar a Dios en el hogar, en la familia. Llevar a Dios al corazón de nuestros hijos, enseñarles desde pequeño que hay un ser supremo que tiene cuidado de nosotros y que vale la pena conocer y que vale la pena relacionarse con Él. Nosotros aún tenemos cierto control en nuestros escenarios familiares, ¿no? O sea, todavía podemos tener cierto control y usar esos principios y esos valores con nuestros hijos, pero resulta que ya no está pasando eso porque cada padre está ausente emocionalmente o cuando están en la casa cada uno está con un teléfono. Entonces no hay diálogo, no hay acercamiento, no hay esa comunicación constante. Yo les hago un test, los que me están viendo y son pacientes míos, yo les hago como una especie de examen a los padres cuando estoy haciendo esos acompañamientos psicológicos y entonces yo les digo, saquen una hojita por favor como un examen. Entonces les digo, cuénteme cuál es el nombre del mejor amigo de su hijo. ¿Cuál es el color que más le gusta? ¿Cuál es el juego que más le gusta? ¿Cuál es su actividad principal durante todo el día? ¿Qué comida le gusta más? La mayoría se rajan, no saben, porque no hay un diálogo entre padres e hijos. Porque no hay contacto, no hay intimidad almática entre los padres y los hijos, porque cada uno cogió su propio camino y esa es una responsabilidad del padre. El padre de familia tiene que acercarse a sus hijos y hoy es difícil. Bastante. Hoy es difícil porque el padre que me dice que quiere acercarse encuentra un muro, porque los hijos ya no quieren hablar con los padres tampoco. ¿Sabía usted que los 10 primeros años de vida es donde se forjan la mayoría de los vínculos entre padres e hijos? Y a veces equivocadamente pensamos que porque el niño tiene 1, 2, 3 añitos, no, déjelo ahí jugando, dejémoslo en el jardín, pongámosle una nana, pero resulta que ahí es donde se establecen los vínculos, los 10 primeros años de vida, y cuando ya el niño llega a la preadolescencia, entonces ya empieza a alejarse y ahí si el papá quiere o la mamá acercarse y ya ese vínculo está roto. Y es una verdadera dificultad porque lo hemos visto, ¿no? Cuéntale a nuestros televidentes cómo sería el peritazgo, que tiene que ir firmado por la perito, que además la perito puede aparecer como testigo dentro del juicio. Cuéntale a nuestros televidentes, miles, porque tenemos un potencial de casi 500,000 suscriptores. Eso me lo ha comentado nuestro director del canal C, nos ven casi 500,000 personas. Okay. Y la gente le ha fascinado Justicia para Todos. Qué bueno. Y el director de este canal estaba muy contento transmitiéndome eso, que escuchaba de gente muy querida y gente muy intelectual, que este programa le daba mucho brillo a este canal y estamos muy contentos de eso. Qué bueno. Cuéntale a nuestros queridos televidentes, en el peritazgo que se le hace a un hombre víctima de violencia intrafamiliar,
qué aspectos sistémicos, históricos y clínicos se manejan en ese resultado que le vamos a presentar a los jueces y a los tribunales? Bueno, lo primero y lo más importante es conocer algo de la historia de ese paciente. Es imposible no hacer un peritazgo sin tener un conocimiento global de ese paciente, pero lo más importante en los casos de violencia de género, hay que verificar que haya una violencia a través del tiempo y que sea sistémico, o sea, que haya pasado por mucho tiempo la repetición de esa violencia. ¿Cómo se ejerció? Por eso es muy importante estar atento, hombres que nos están escuchando, mujeres que nos están escuchando, porque a veces los señores jueces o los señores abogados que representamos a nuestros clientes, nos confiamos muchísimo de los dictámenes forenses de medicina legal, que son dictámenes a veces muy superficiales, por ejemplo. No les dedican mucho tiempo. Exactamente, en una cita de media hora, una psicóloga forense dice, no, este es un narciso perverso o es un narciso de tal estilo, pero no ha entrado en el meollo del asunto y ha hecho un concepto, ha emitido un concepto a muy priori superficial. Entonces, cuando contamos con peritos como la doctora, podemos refutar de manera categórica ese dictamen, adentrándonos a través del pensamiento complejo, lógico, racional, y llegamos a las conclusiones de refutación que se deben llegar cuando ese dictamen primario no es profundo y no es acertado. Y lo principal es tener usted el acercamiento puntual, sobre todo en los casos de lo que habla el doctor Gilmar, que es con los caballeros, porque para ellos es muy estresante tener que reconocer que han sido víctimas de violencia. De hecho, hay unos que los invisibilizan. Entonces, ¿cuál es mi labor? Primero, identificar lo que el paciente ha naturalizado dentro de esa forma de maltrato o de violencia, porque el mismo paciente no lo sabe. Si usted ha naturalizado un estado de violencia, para usted no es violencia. Usted dice, no, pues ella era un poquito gritona, ella era un poquito pegona, ella era un poquito manipuladora. No, eso es violencia intrafamiliar. Entonces, cuando uno identifica ese patrón, desde ahí empieza a hacer el abordaje para identificar el daño psíquico o las secuelas que esa persona ya tiene. Me comentaba uno de nuestros pacientes, clientes que queremos, cómo él era sometido por su esposa constantemente al maltrato verbal. Entonces le decía, llegaba él y se quitaba los zapatos al lado de la cama y le decía, cochino, descarado, abusivo, mira que yo me mato trapeando y barriendo y tú dejas los zapatos debajo de la cama, eso se ve muy feo. Quítate esa camisa mugroso, que me hueles feo. Ese hombre me decía... Era una forma de violencia muy alta. Ese hombre me decía, qué cosa tan maluca, ya me cansé de eso. Pero es que se lo decía todos los días. No, ¿cómo? Y entonces, ese personaje estaba definitivamente agobiado, lastimado. Me decía, me duele el corazón, me ahogo, ya no aguanto más. ¿Y saben qué pasa cuando hay esas formas de violencia diarias y que se naturalizan?
hay un deterioro del autoconcepto. Total. La autoestima se disminuye a tal punto que esa persona, esa forma de violencia que hay en su casa, lo va a afectar en los otros escenarios por los donde él transita, en el escenario laboral. Entonces casi Total. siempre son personas que otros los pueden vulnerar de forma muy sencilla. ¿Y qué tal ese padre o esa madre que utilizan a sus hijos para controlar y maltratar al padre que regularmente tiene la posición de cónyuge inocente frente a las posturas de maltrato? Yo tengo un caso y un ejemplo de este tipo que muchos de mis pacientes me dicen, por favor, doctora, cuando usted esté en el programa, cuente el ejemplo de esto que yo le estoy diciendo. No lo cuento pues por espontánea, ellos me lo han pedido. Este caso me lo contó un caballero, porque estábamos hablando de la violencia de género, en este caso de los caballeros. Entonces, él era un poquitico ojialegre, ¿no? Como bastante enamoradizo. Picarón. Picarón. Entonces, se dio cuenta esta dama de una supuesta infidelidad, porque pues el paciente me negó rotundamente, me dijo, yo sí me alcancé a comunicar con esta persona y tuvimos unas conversaciones un poco calientes, subidas de tono, doctor, por favor. Entonces que ella en algún momento le hackeó el WhatsApp y se enteró de todo esto. Entonces, obviamente, pues, la pelea, el escándalo, y a partir de ahí esta dama sabía que él tenía su hija preferida, que era la hija menor, la empieza a maltratar a la niña. Violencia vicaria contra el varón. Aquí está el ejemplo perfecto. Entonces, llega la niña y le empieza a decir, una niña pequeña, todavía está en preescolar, y la niña cuando llega la recoge su papá y le dice, papá, yo tengo hambre, quiero comer. ¿Y la lonchera no te la comiste? No, mi madre no me echó lonchera. ¿Cómo? Llega y le reclama, pues no es su hija, pues dígale a su amante, a la otra, tal por cual que le empaque la lonchera. Una cosa Entonces, perversa. mire hasta dónde llega por no recibir el acompañamiento. Esta dama empieza a vulnerar a su propia hija por hacerle daño a Esa es la violencia vicaria, solo que el concepto desde la institucionalidad la enfocan solo sobre la mujer, pero mira la violencia vicaria allí contra el padre, contra el varón. Terrible. Entonces es una cosa monstruosa. Es una cosa monstruosa. Y entonces, hablando de violencias, no solamente la violencia contra la mujer, sino la violencia contra cualquier miembro de la familia, ¿sí? Entonces, esa violencia tenemos que erradicarla. Y esa violencia tiene castigo en la ley. Solo que si usted es hombre y es víctima de violencia, pruébelo. Y lo probamos a través de los peritazgos, a través de los estudios, los trabajos que se hacen al interior de los sistemas familiares con los conceptos de sociólogos, trabajadoras sociales y psicólogos clínicos y psicólogos forenses y neuropsicólogos. Entonces, la prueba de ese maltrato que no debemos tolerar, el maltrato en cualquiera de sus formas y a cualquier miembro de la familia y a cualquier miembro del género humano, es inadmisible. Y por lo tanto, usted debe actuar en defensa de sus derechos fundamentales, en defensa del artículo 13 fundamental. Recuerden que les decía que nosotros constitucionalizamos todos los procesos, que debe pedirse a toda costa el respeto a la dignidad humana, ya sea del hombre o de la mujer, porque ambos merecen que se respete su personalidad, el libre desarrollo de su entidad como ser, que se respete y se haga real ese derecho a la igualdad desde las perspectivas en que cada uno se encuentre, las condiciones geográficas, etnográficas, sociales, culturales, que se trabaje ese derecho,
que tiene cada miembro de la familia, a no ser dañado en su integridad, en su alma. Hay que sumarle a todo esto que ha dicho el doctor Gilmar, hay que sumarle que todos debemos someternos a una valoración psicológica. Dejen de estigmatizar la salud mental y decir que ir al psicólogo a una valoración psiquiátrica es que usted está loco. No. Las personas que están enajenadas o que tienen una situación muy recalcitrante con respecto a su salud mental, por lo general no se dan cuenta de lo que sucede claro, alrededor, están enajenados. El que tiene una enajenación mental no reconoce que la tiene nunca. Entonces, y algo muy interesante, mirar el concepto de los sociólogos y antropólogos sobre lo que está pasando con la salud, y psiquiatras, sobre lo que está pasando con la salud mental de los colombianos en particular. ¿Sabe por qué es el deterioro? Deterioro, la incertidumbre en que se encuentran las familias frente a la posibilidad de obtener el pan nuestro de cada día, la seguridad, la inseguridad que está viviendo el país, la falta de seguridad jurídica que está haciendo que muchos empresarios saquen los capitales y esto se vuelva un marimán. Esos son los factores externos, Doc. ¿Y los factores internos? Y los factores internos radican en qué? Ahí es donde venimos nosotros a hacer como los de salud mental. Tenemos que tomar el protagonismo porque tenemos que verificar primero la carga genética, así como cuando usted va donde el médico y le dicen usted sufre de hipertensión, su familia, quién ha sufrido. En la salud mental es lo mismo, hay una carga genética que no se puede invalidar. Usted puede tener una carga genética de depresión, de ideaciones suicidas, de cualquier forma de salud mental que usted no sabe. Hay personas que dicen, es que yo tengo una tía que se enoja por todo, o yo tengo una tía que llora por todo, o mi abuela era una persona que todo el tiempo se hacía daño a sí misma, y no sabemos. Entonces, esa es la proyección, modelación, espejo. Exacto. Es decir, que se reproduce en la adultez, lo que se ha vivido en la niñez. Pero miren lo que tengo que acabar de completar esta parte. Si usted tiene una carga genética de poca salud mental, ¿qué es lo ideal? Pues que los factores externos estén favoreciendo que no vaya usted a entrar en un deterioro, o que usted se ponga en un acompañamiento psicológico, inclusive desde la misma adolescencia. No significa que todo el tiempo va a estar con psicólogo hasta que sea un adulto, pero sí de una forma reiterada cuando usted esté pasando por las situaciones adversas, que es normal que en todos pase, pero que tenga ese acompañamiento para saber qué abordaje se le va a dar. Y es que parte de la cura es que el paciente, y todos somos potencialmente pacientes, entienda dónde está la crisis, dónde está el problema y cuál es su origen. Cuando la gente entiende cuál es la causa de las cosas, tiene una posibilidad grande de tener una respuesta y una solución y encontrar el camino. Y lo que tú dijiste, Doc, ahorita, que son los factores externos, a eso quería llegar. Eso exacerba. Si usted ya tiene la carga genética, más los factores externos, más no hay una casa que sea un refugio, sino que usted llega a un sitio donde hay guerra, donde hay peleas, donde hay discusiones, violencia intrafamiliar, vulneración de todas formas de derechos. ¿Usted qué cree que va a pasar con esa persona? Eso es lo que estamos viviendo, porque no hay normas, no hay figuras de autoridad, los muchachos andan por su cuenta. Y la falta de límites es un factor trascendente en esta locura que se está viviendo de violencia, no solamente violencia contra la mujer, sino violencia generalizada. La falta de límites desde el hogar como primer espacio, refugio y garantía de desarrollo realmente positivo del ser. Si no hay un límite, si no hay límites desde la autoridad que se perdió, el pater familias perdió la autoridad. La madre no es trascendente en el ejercicio de la autoridad.
entonces los muchachos están al garete y entonces esta es la locura que estamos viendo. Le voy a hacer una pregunta, doctor, y a los televidentes para que se la contesten ahí ustedes. Si usted por fuera de su casa, en su trabajo, que yo sé que es fuerte, inclusive hay veces con amenazas, inclusive por los peritazgos que hacemos, y tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones caóticas, manejar otras personas también genera pues una carga de ansiedad, y usted ha tenido un día durísimo, fuerte. Cuando usted termine ese horario y usted sabe que va a llegar a una casa donde hay una mujer, unos hijos afables y que hay un ambiente agradable, pues usted dice, quiero irme para mi casa. Pero cuando no es así, no sino quiero que usted termina ese día, esa jornada laboral estresado, ya se va, todas esas personas que atendió, amenazas, qué sé yo, y usted dice, voy para mi casa y recuerda y dice, esa mujer allá me va a recibir con maltrato, o me va a empezar a alegar, o me va a empezar a preguntar qué hice todo el día, que si hice esto, que si no hice aquello. Fuera de eso, encuentro unos hijos que están en mi contra. ¿Usted qué hace? No voy. O retraso mi llegada. Llego bien tarde. Gracias por la sinceridad. Sí, Llegan tarde. Llega bien tarde, o es el camino, es la apertura del camino para la infidelidad, o es el camino para el vicio, para el juego, para perderse, es el camino para la irascibilidad, es el camino para desenfocarse de la familia. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Sí ve por qué tenemos que aprender a manejar con sabiduría nuestros hogares, apreciadas damas. No estoy diciendo que yo soy aquí pues una machista no, porque también hay casos donde las mujeres no quieren llegar a su casa porque hay un hombre que está acusándolas de infidelidad, que si se demoran 5 minutos más en el trabajo, en el trayecto, y hay un hombre enardecido allá esperándola para ejercer violencia. Pero en estos casos tenemos que manejar con sabiduría nuestro refugio. El precepto bíblico dice que la mujer sabia edifica su casa. Y la necia con sus propias manos la destruye. Ahí. ¿Y qué tal la posición del hombre o la mujer que utilizan un papel de victimizarse para dañar al otro? Para manipular. Las víctimas son peligrosas. Hablarles de eso a los televidentes porque... ¿Por qué las víctimas son peligrosas? Qué bueno que tocaste ese punto. Porque una víctima, pero ojo, una víctima sin recibir atención psicológica y a veces psiquiátrica es peligrosa, porque toda persona que no esté de acuerdo y que odia a la persona a la cual le hizo supuestamente ese daño, se convierte automáticamente en su enemigo. Y toda persona que quiera agradar o estar cerca de la persona que considera su victimario, ella lo va a ver como un objetivo. Y es una postura regularmente del perverso narcisista. Pues hay que hacer un estudio de caso, porque yo ahí no puedo dar ese dictamen así. Tiene uno que conocer las particularidades de ese paciente. Porque lo que hace el perverso narcisista es enfilar baterías para ganar adeptos para su causa y para irse en contra de quien ha colocado como su objetivo de destrucción cuando ya no le sirvió más. Ese perverso narcisista se trata de convertir ante la opinión pública en víctima para destruir al otro. Bueno, y allí es donde el peritazgo es efectivo, porque el perverso narcisista o el narcisista regularmente es una persona muy inteligente y con mucha capacidad de convencimiento. Pero tenemos que hacer una persuasión. Claridad, que estamos hablando de las víctimas que son manipuladores, manipuladoras. Total. No de víctimas, pues porque sí hay víctimas. No de víctimas reales. Ok, son víctimas, ellos mismos se victimizan para manipular y para ejercer algún tipo de control. Y para causar pesar. Las víctimas son controladoras. Son controladoras. Las víctimas perversas, ¿no? Total. Las víctimas perversas, y entonces colocan a todo mundo en su redil, y entonces son fantásticas,
son conquistadoras, son convincentes. Entonces imagínese usted una dama perversa como la del caso que le hemos contado a la opinión pública a través del programa de televisión, que no le dieron la custodia de su hija y luego se inventó toda una escena de actos sexuales abusivos y violación, y era falso. Y convenció a todo el mundo al punto que llevó a un juez de la República a condenar a quien ella quería a su víctima para destruirlo. Pero ahí también hubo mucha debilidad en el peritazgo. En el peritazgo de la defensa. Sí, porque esto es importante que se lo aclaremos, doctor, porque si la contraparte hizo un peritazgo, usted también tiene derecho a solicitarlo. Se puede hacer un peritazgo de otro peritazgo. Exactamente, para refutar. Exacto. Con inteligencia racional y con lógica el peritazgo presentado por un psicólogo forense, presentarlo de tal manera que usted lo desvirtúe porque su caracterización es incompleta, no tiene estructura correcta. Además, cuando usted empieza a leer esos peritazgos y ve que es copia y copia y copia, por eso cuando me llega un paciente para un peritazgo, no me gusta, ellos llegan con un mamotreto de cosas, yo digo, no, eso déjemelo ahí porque no quiero que mi percepción se vea atravesada. Yo quiero hacer mi ojo con mi ojo. Exactamente, el examen real de lo que pasó. Exacto. Desde la perspectiva de la lógica de tu conocimiento. Total. Frente al paciente objeto de estudio. Porque si el otro se equivocó y yo me pongo a leer todo eso, entonces ya te también, contaminas. No necesito eso, entonces yo mejor después y cuando miro, aquí faltaba esto se puede aquí complementar. Así que estamos hablando de peritazgos, divorcio, nulidades. Tenemos un caso muy interesante, ¿recuerdas? Y hoy no hablamos de política. Hoy no hablamos de política, está terrible. Mirar lo que el escenario que tenemos enfrente es muy complicado. Hay que pedirle a Dios dirección, porque no queremos que nuestra Cali siga el mismo camino. Es que literalmente está ardiendo Cali. Cali está ardiendo, eso es como una señal de lo que está pasando. Es una cosa muy triste. ¿Sabe que la dinámica que más le debe doler a los caleños es que los dirigentes que eligieron se roben la plata de los caleños que debería utilizarse en reponer la malla vial, en mejorar las condiciones de muchas personas vulnerables, en garantía alimentaria para muchas personas que están aguantando hambre, que se están acostando con hambre hoy en Cali, y que no es una justificación de la inseguridad que se está viviendo, pero que está propiciando esos fenómenos de inseguridad. Esa falta de confianza del pueblo en sus dirigentes, esa falta de credibilidad hace que la institucionalidad en la ciudad vaya por mal camino. Y además ya andamos aterrorizados con los ataques. Pero ¿sabe qué más aterroriza? La corrupción desde la administración pública. La corrupción del funcionario que tiene el poder otorgado por la ley para hacer cumplir la ley y que abuse de ella para enriquecerse ilícitamente, o que no hace lo que tiene que hacer, o que lo hace con quien no lo tiene que hacer. O favorecer solo a sus cercanos, a sus grupos. Claro, el tráfico de influencias. Y por ejemplo, usted ve allá en esas entidades personas sin la preparación adecuada, ejerciendo cargos y no tienen ni idea de dónde están parados. Uno va allá y les toca explicarle las mismas rutas a las personas de allá. Qué triste. Sí, es increíble. Qué triste. Es la politiquería, ¿no? Es la politiquería para conseguir votos. Por eso ustedes pídanle al Señor dirección para que les guíe sobre cómo elegir correctamente a la persona que debe dirigir los destinos de Cali. Está difícil. Después de este chasco tan horrible de situación que ha vivido la ciudad. Entonces,
pedirle dirección al Señor. Ahí aplica, mi pueblo perece. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pedir la dirección de Dios, pedirle al Señor que ponga en el corazón de la gente la inclinación por la persona que no sea un perverso, que no siga las mismas prácticas de robarse con otros cómplices el patrimonio de la ciudad. Bueno, pedir dirección, entregar esta ciudad al Señor definitivamente. Desde nuestros hogares. Desde nuestros hogares, empezar allí. Todo está muy complejo, todo está muy complejo. Bueno, entonces, hoy concluimos el tema del divorcio diciéndoles, queridos televidentes, Gilmar Tafur Abogados Asociados cuenta con un excelente equipo de peritos para manejar sus justas causas en las diferentes áreas del derecho, pero que en el derecho de familia contamos con los mejores abogados, los mejores psicólogos expertos en cada una de las áreas de la psicología, como la forense, la neuropsicología y la clínica, y que podemos ayudarles con todos los peritazgos y sacar adelante sus justas causas. Que todos los procesos que llevamos en la firma Gilmar Tafur Abogados Asociados, ya sean de lo contencioso administrativo, ya sean laborales, ya sean de seguridad social o de familia o penales, o ya sean de derecho público, los constitucionalizamos para garantizarles a ustedes un ejercicio de muy alta calidad, de muy alto nivel en la defensa de sus justos intereses. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y su mejor plana de abogados asociados, especialistas y expertos en las diferentes áreas del derecho y con peritos como la doctora Jenny Orejuela y otros peritos médicos, psiquiatras, médicos expertos en medicina del trabajo, etcétera, etcétera. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Ese teléfono que aparece en pantalla, 315-528-1453, es la clave de la conexión y la conectividad para nosotros y para ustedes. Estamos en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y diferentes ciudades del país. Este es Justicia para Todos. Bendiciones mil. Bendiciones.